El secreto del Salmo 23. ¿Y si te dijera que has interpretado el Salmo 23 de una manera completamente equivocada toda tu vida? Y si, mientras tú solo veías consuelo espiritual, Napoleon Hill descubrió allí los secretos más poderosos para el éxito, la riqueza y la salud que jamás hayan existido. Durante siglos se nos ha enseñado a ver "El Señor es mi pastor" como una oración de conformidad, de aceptación pasiva. Pero Hill reveló algo revolucionario. Este no es un salmo sobre ser una oveja indefensa. Es el manual de prosperidad más completo jamás escrito. Cada versículo esconde principios que los millonarios aplican sin siquiera saber que están siguiendo un antiguo guión bíblico. Mientras tú recitas estas palabras buscando solo consuelo, otros las han decodificado y construido imperios. La diferencia entre vivir en la escasez o en la abundancia puede estar en la forma en que interpretas estas 118 palabras. Comenta Revelación si estás listo para descubrir lo que realmente está escrito en este salmo transformador. Hoy vas a descubrir una verdad que transformará por completo tu comprensión sobre la prosperidad, el éxito y la abundancia. Napoleon Hill, el hombre que entrevistó a más de 500 millonarios y creó los fundamentos del desarrollo personal moderno, hizo un descubrimiento extraordinario. Los principios más poderosos para alcanzar la riqueza y la realización ya estaban escritos hace 3000 años en el Salmo 23. No estamos hablando de una interpretación religiosa tradicional, ni de una lectura superficial que ya conoces. Estamos hablando de un análisis profundo de los mecanismos psicológicos, espirituales y prácticos que David codificó en este texto, y que Hill identificó como los mismos patrones mentales que separaban a los exitosos de los fracasados. Durante décadas, Hill estudió mentes millonarias y descubrió que todas ellas, consciente o inconscientemente, aplicaban exactamente los mismos principios que David describió cuando escribió: "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Cada versículo de este salmo contiene una llave maestra para la prosperidad que la mayoría de la gente nunca ha visto. Estás a punto de comprender que la Biblia no es solo un libro de historias antiguas o de promesas para el futuro. Es el manual práctico más completo jamás escrito sobre cómo funciona la mente humana, cómo crear abundancia y cómo acceder a recursos ilimitados. Hill se dio cuenta de que David no estaba siendo poético cuando escribió estas palabras. Estaba documentando leyes universales de éxito. Mientras millones de personas recitan el Salmo 23 buscando solo consuelo emocional, una pequeña parte entendió su verdadero poder y lo utilizó como un plano para construir fortuna, influencia e impacto. La diferencia no está en la suerte, el talento o las conexiones, sino en la interpretación correcta de estos principios atemporales. Este no es otro estudio bíblico tradicional. Es la revelación de cómo los textos sagrados contienen las mismas verdades que mueven mercados, construyen empresas y crean legados duraderos. Hill demostró que el éxito no es un accidente, sino el resultado de la aplicación consistente de principios específicos que están ocultos a plena vista de todos. Prepárate para ver el Salmo 23 no como una oración de dependencia, sino como una declaración de dominio. No como una súplica de ayuda, sino como un manual de operaciones para una vida extraordinaria. A partir de hoy, nunca más verás estas palabras de la misma forma. Durante siglos, fuimos condicionados a interpretar el Salmo 23 como un himno a la pasividad. Nos enseñaron que ser oveja significa aceptar cualquier situación, que nada me faltará es una promesa para un futuro distante y que la prosperidad material es señal de falta de espiritualidad. Napoleon Hill descubrió que estas interpretaciones no solo son incorrectas, sino que son peligrosamente limitantes. La religión institucional transformó uno de los textos más poderosos sobre la abundancia en un manual de conformismo. Cuando David escribió "El Señor es mi pastor", no se estaba menospreciando. Estaba declarando que había encontrado el sistema perfecto de orientación y provisión. Hill identificó que esta es exactamente la mentalidad de los grandes emprendedores. Saben que no están solos,
que existe una inteligencia superior guiando sus decisiones. Nuestra sociedad creó una falsa dicotomía entre la fe y la riqueza, entre la espiritualidad y el éxito material. Se nos enseñó que desear la prosperidad es codicia, que la ambición es un pecado, que aceptar menos es una virtud. Hill demostró lo contrario. Descubrió que los hombres más prósperos de su época tenían una comprensión intuitiva de los mismos principios espirituales que David aplicaba. El error más destructivo es interpretar el valle de sombra de muerte como algo que simplemente debemos soportar. La cultura popular nos enseñó que el sufrimiento es inevitable, que las dificultades son castigos, que solo debemos tener fe y esperar a que todo mejore. Hill reveló que David estaba describiendo algo completamente diferente, el proceso necesario de transformación por el que toda persona de éxito debe pasar. Nos convencieron de que, mesa preparada en presencia de mis enemigos, se trata de la vida después de la muerte o de bendiciones espirituales etéreas. La verdad que Hill descubrió es mucho más práctica. Se trata de cómo crear abundancia visible, mientras otros a tu alrededor viven en la escasez. Cómo prosperar exactamente donde otros fracasan. La interpretación tradicional creó generaciones de personas que recitan palabras de poder, pero viven en la limitación. Transformó un manual de dominio en una oración de dependencia. Hill se dio cuenta de que cuando realmente comprendes lo que David estaba comunicando, ya no estás pidiendo, estás declarando. Ya no estás esperando, estás creando. Esta distorsión le costó caro a millones de personas que podrían haber vivido en la abundancia, pero eligieron la interpretación que las mantenía pequeñas. A partir de hoy, conocerás la verdad que los prósperos siempre supieron. El Salmo 23 no es sobre la resignación, es sobre el dominio. Napoleon Hill hizo un descubrimiento revolucionario. La Biblia no es un libro de historias antiguas, sino el compendio más completo de leyes mentales y espirituales jamás documentado. Cuando analizó las mentes de los hombres más exitosos de su época, encontró los mismos patrones de pensamiento y acción que los personajes bíblicos aplicaron hace milenios. El Salmo 23 es un ejemplo perfecto de esta realidad. Mientras la religiosidad tradicional transforma los textos en rituales vacíos, Hill descubrió que cada versículo contiene instrucciones precisas sobre cómo funciona la mente próspera. David no estaba siendo poético, estaba documentando el sistema que lo llevó de pastor de ovejas a rey de una nación. El Señor es mi pastor. No es una súplica, es una declaración de asociación con la inteligencia infinita del universo. Hill identificó que todos los grandes triunfadores tienen esta conciencia. Saben que están conectados a una fuente de sabiduría y recursos más grande que ellos mismos. No es misticismo, es el reconocimiento de que nuestra mente individual puede conectarse con la mente universal. Nada me faltará, es una programación mental específica. Hill demostró que nuestra mente subconsciente responde exactamente a lo que declaramos sobre nosotros mismos. Cuando afirmas con convicción que nada te faltará, estás programando tu sistema nervioso para percibir oportunidades, atraer recursos y crear soluciones. Es neurociencia aplicada 3000 años antes de que fuera descubierta. Confortará mi alma revela el principio de la renovación mental que Hill llamó autosugestión. David sabía que la mente necesita ser constantemente realineada con la verdad sobre nuestra capacidad y destino. Los millonarios que Hill estudió hacían exactamente esto. Reprogramaban diariamente sus patrones de pensamiento. La diferencia entre usar la Biblia como amuleto o como manual está en la aplicación. Hill descubrió que David no estaba solo hablando de Dios. Estaba describiendo cómo funciona la mente que produce resultados extraordinarios. Cada palabra fue elegida para crear estados mentales específicos que generan acciones específicas que producen resultados específicos. Sendas de Justicia no es sobre el moralismo religioso, sino sobre tomar decisiones que están alineadas con las leyes universales de causa y efecto. Hill lo llamó pensar correctamente. Es tomar decisiones que crean un impulso positivo hacia tus objetivos. Cuando comienzas a leer la Biblia como Hill aprendió a hacerlo,
Cada página se convierte en un curso avanzado de psicología del éxito, programación mental y creación de riqueza. El Salmo 23 no es una oración, es un protocolo. La genialidad de Napoleon Hill fue reconocer que los principios fundamentales del éxito no han cambiado en 3000 años. Cuando entrevistó a Andrew Carnegie, Henry Ford y otros titanes de la industria, descubrió que aplicaban intuitivamente las mismas leyes mentales que David codificó en el Salmo 23. El Señor es mi pastor es idéntico a lo que Hill llamó mastermind, la conexión con una inteligencia superior a través de la alianza con otras mentes o con la fuente universal de sabiduría. Carnegie construyó su imperio aplicando exactamente este principio, reuniéndose regularmente con mentes brillantes y manteniendo una conexión constante con lo que él llamaba poder infinito. Cuando David declaró, "Nada me faltará", estaba aplicando lo que Hill descubrió que era el secreto de todos los millonarios: la fe absoluta en su capacidad para atraer recursos. Thomas Edison tenía esta misma mentalidad. No veía los obstáculos como limitaciones, sino como problemas temporales que su mente, conectada a la inteligencia infinita, inevitablemente resolvería. Aguas de reposo y pastos verdes revelan el principio que Hill llamó estado mental positivo. Los empresarios más prósperos que él estudió se mantenían constantemente en estados emocionales elevados, sabiendo que las decisiones tomadas desde el miedo o la ansiedad producen resultados inferiores. David estaba describiendo el ambiente mental necesario para la prosperidad. Valle de sombra de muerte corresponde a lo que Hill identificó como adversidad temporal. Todos los hombres de éxito que analizó pasaron por períodos de aparente fracaso que fueron, en realidad, una preparación para el gran avance. John D. Rockefeller enfrentó múltiples quiebras antes de convertirse en el hombre más rico de América. Él entendía que estos valles eran parte del proceso, no el final del camino. Mesa preparada en presencia de mis enemigos es lo que Hill llamó prosperidad ostensible. Los verdaderos líderes no se esconden cuando alcanzan el éxito. Se convierten en ejemplos visibles de lo que es posible. Henry Ford no solo creó riqueza, sino que la exhibió de una manera que inspiró a otros a creer en sus propias posibilidades. La diferencia es que Hill sistematizó en 13 principios lo que David había condensado en 118 palabras. Ambos estaban documentando las mismas leyes universales de manifestación y creación de abundancia. La validación secular de estas verdades espirituales demuestra que no se trata de una religión específica, sino de leyes mentales que funcionan independientemente de las creencias. Cuando comprendes esta conexión, te das cuenta de que la espiritualidad y el éxito material no son opuestos, sino aspectos de una misma realidad que operan a través de principios idénticos. Napoleon Hill hizo un descubrimiento crucial. Todo gran éxito es precedido por un periodo de preparación que la mayoría de la gente interpreta como fracaso o castigo. En el Salmo 23, David revela esta verdad en el versículo más incomprendido. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hill identificó que todos los millonarios que estudió pasaron por al menos un valle de sombra de muerte, períodos de intensa adversidad que los obligaron a desarrollar recursos internos que nunca habrían descubierto en tiempos fáciles. Henry Ford quebró 5 veces antes de crear la Ford Motor Company. Thomas Edison tuvo más de 1000 intentos fallidos antes de inventar la bombilla eléctrica. Estos no eran obstáculos, eran el proceso mismo de creación de grandeza. David no dijo, si ando por el valle, sino aunque ande. Él sabía que el valle no es opcional, es obligatorio. Hill demostró que los intentos de evitar las dificultades son intentos de evitar el crecimiento. El valle es donde descubres recursos que ni siquiera sabías que tenías, donde desarrollas músculos mentales que solo pueden construirse bajo presión. No temeré mal alguno revela el secreto que Hill llamó fe aplicada. En el valle, cuando toda la evidencia física sugiere el fracaso, es cuando debes mantener una confianza absoluta en el resultado final. Esta es la diferencia entre quien se rinde en el proceso
y quien emerge transformado. Hill documentó que la capacidad de mantener la fe cuando la lógica sugiere la desesperación es lo que separa a los excepcionales de los mediocres. Porque tú estarás conmigo. Muestra que David entendió lo que Hill llamó conexión con la inteligencia infinita. En el valle, cuando los recursos externos desaparecen, te ves obligado a descubrir recursos internos ilimitados. Es cuando dejas de depender de las circunstancias y aprendes a crearlas. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Representa lo que Hill identificó como orientación interna. En el valle, desarrollas la capacidad de tomar decisiones sin consenso externo, de seguir tu intuición cuando la lógica falla, de liderar cuando otros huyen. El valle no es un castigo, es una universidad. Hill se dio cuenta de que quien intenta saltarse el proceso nunca desarrolla una autoridad real. Los éxitos construidos sin pasar por el valle son frágiles, porque carecen de la base de carácter que solo la adversidad construye. El valle no se trata de sufrimiento, se trata de forja. David sabía que, aunque ande por el valle, es una promesa, no una amenaza. Es la garantía de que estás en el camino correcto hacia algo extraordinario. Hill demostró que quien abraza el proceso en lugar de resistirse a él, acorta el tiempo del valle y maximiza las ganancias de carácter. Napoleon Hill descubrió que la diferencia fundamental entre las personas prósperas y las pobres no está en las circunstancias externas, sino en los patrones mentales internos. En el Salmo 23, David revela el secreto de esta transformación. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma es lo que Hill llamó autosugestión, el proceso consciente de reprogramar la mente subconsciente. David sabía que la mente, como un jardín, produce exactamente lo que se planta en ella. Si plantas pensamientos de escasez, cosechas resultados de escasez. Si plantas pensamientos de abundancia, cosechas resultados de abundancia. Hill demostró que los multimillonarios hacen esto a diario, de forma sistemática. La mente humana recibe aproximadamente 60,000 pensamientos al día, y el 95% de ellos son repeticiones del día anterior. Hill descubrió que las personas exitosas toman el control consciente de estos patrones, sustituyendo los pensamientos limitantes por pensamientos expansivos. Es exactamente lo que David estaba haciendo cuando declaró: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Sendas de justicia no es moralismo religioso, sino lo que Hill llamó pensar correctamente. Tomar decisiones alineadas con las leyes universales de causa y efecto. Cuando piensas correctamente, actúas correctamente. Cuando actúas correctamente, obtienes resultados correctos. Es matemática mental. Hill identificó que la mayor batalla de cualquier persona exitosa ocurre en el territorio de 15 centímetros entre sus orejas. Allí es donde eliges entre los pensamientos que te elevan y los que te destruyen. David dominaba este territorio a través de la renovación constante, sustituyendo los patrones negativos por declaraciones de fe. Por amor de su nombre, revela que David entendía el principio de la identidad. Hill descubrió que siempre actúas de acuerdo a quien crees que eres. Si tu identidad es persona próspera, tus acciones serán prósperas. Si tu identidad es persona limitada, tus acciones serán limitadas. La renovación de la mente es, fundamentalmente, una renovación de la identidad. El proceso de renovación no ocurre una vez, es una disciplina diaria. Hill observó que los millonarios hacen lo que llamó inventario mental regularmente, identificando los pensamientos que ya no les sirven y sustituyéndolos por pensamientos que crean un impulso hacia sus objetivos. La mente renovada no es una mente positiva ciega. Es una mente entrenada para enfocarse en lo que funciona, en lo que es posible, en lo que puede ser creado. Hill demostró que cuando asumes el control consciente de tus patrones mentales, asumes el control consciente de tus resultados. David sabía que la restauración del alma no es un evento único, es una práctica continua de mantener la mente alineada con tu visión más elevada de quien puedes llegar a ser. Napoleon Hill
identificó que existe un abismo gigantesco entre tener una visión y manifestarla en la realidad física. En el Salmo 23, David revela el secreto para transformar los sueños en sustancia. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Preparas mesa. No se trata de un banquete futuro en el cielo, sino de la abundancia creada en el aquí y ahora, visible y tangible. Hill descubrió que todas las personas verdaderamente prósperas tienen evidencia física de su prosperidad. No esconden el éxito, lo manifiestan de una manera que inspira a otros a creer en lo que es posible. La genialidad de la expresión «en presencia de mis enemigos» es que David sabía que la verdadera abundancia no ocurre en la clandestinidad. Hill observó que los grandes triunfadores no prosperan a pesar de la oposición, prosperan a causa de ella. La resistencia de los demás se convierte en el combustible para demostrar que lo imposible es posible. Unges mi cabeza con aceite representa lo que Hill llamó reconocimiento público de liderazgo. El aceite de la unción no era una ceremonia religiosa, era una declaración social de que esa persona estaba preparada para mayores responsabilidades. Hill se dio cuenta de que las personas exitosas no esperan el reconocimiento, crean valor de forma tan consistente que el reconocimiento se vuelve inevitable. Mi copa está rebosando. Es la evidencia de que el sistema funciona. Hill descubrió que cuando aplicas correctamente los principios universales de creación de riqueza, los resultados no son solo suficientes, son abundantes. El desbordamiento no es un accidente, es la consecuencia natural de la aplicación correcta de las leyes naturales. La diferencia entre soñadores y triunfadores está en la ejecución. Hill identificó que la visión sin acción es una alucinación. David no solo estaba imaginando la mesa preparada, estaba tomando las decisiones diarias que crearían las condiciones para manifestarla. Cada elección era una inversión en la visión futura. Hill demostró que la manifestación no es magia, es una secuencia predecible de causas y efectos. Cuando siembras las semillas correctas, pensamientos y acciones alineados con tu visión, cosechas los resultados correctos, evidencia física de progreso. El tiempo entre la siembra y la cosecha varía, pero la ley es invariable. Mesa preparada también revela que David pensaba en términos de servir a los demás. Hill descubrió que la riqueza duradera siempre proviene de crear valor para otras personas. La mesa no era solo para él, era un lugar donde otros serían nutridos y fortalecidos. El secreto de la manifestación es combinar una claridad mental absoluta sobre lo que quieres con una acción física consistente para crear lo que ves. David dominaba ambos aspectos de esta ecuación. Napoleon Hill descubrió que detrás de todo gran éxito existe una cuestión fundamental de identidad. En el Salmo 23, David no solo está describiendo circunstancias, está declarando quién es en esencia. Cada palabra es una afirmación de identidad que moldea la realidad. El Señor es mi pastor. Es una declaración de identidad, no una súplica religiosa. David está afirmando que él es el tipo de persona que tiene una orientación superior, que está conectada con la sabiduría infinita, que no navega la vida solo. Hill identificó que todos los hombres de grandes logros tenían esta misma conciencia. Sabían que eran más que individuos aislados luchando contra las circunstancias. Cuando David declara «nada me faltará», no está haciendo una petición. Está afirmando la identidad de alguien que siempre tiene acceso a los recursos necesarios. Hill demostró que tu mente subconsciente trabaja incansablemente para demostrar que tu identidad consciente es correcta. Si te ves como una persona próspera, tu mente buscará evidencia de prosperidad. Si te ves como una persona limitada, buscará evidencia de limitación. La revolución que trajo Hill fue mostrar que la identidad no es algo que descubres, es algo que decides. David decidió ser alguien que no teme mal alguno, alguien para quien se prepara mesa en presencia de sus enemigos. Estas no eran esperanzas futuras, eran realidades presentes basadas en una decisión consciente sobre quién eligió ser. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
revela que David se identificaba como alguien que está siendo constantemente guiado y protegido. Hill descubrió que las personas exitosas no se ven como víctimas de las circunstancias, sino como socios de fuerzas mayores que trabajan a su favor. La identidad de David incluía ser alguien cuya bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Se veía a sí mismo como una persona bendecida, favorecida, próspera por naturaleza. Hill demostró que cuando asumes esa identidad, el universo conspira para confirmar tu creencia. El error fatal que Hill identificó es que la mayoría de la gente espera que las circunstancias cambien para luego cambiar su identidad. Las personas exitosas hacen lo contrario, cambian su identidad y observan cómo las circunstancias se ajustan a su nueva percepción. David termina el Salmo declarando: «En la casa del Señor moraré por largos días», traducido del hebreo como «para siempre». Una identidad de alguien que tiene un lugar permanente en la abundancia, que no es un visitante temporal en la prosperidad, sino un residente definitivo. Hill descubrió que cuando realmente cambias tu identidad en el nivel más profundo, ya no necesitas luchar por los resultados. Se convierten en una extensión natural de quién eres. Napoleon Hill hizo un descubrimiento revolucionario sobre la autoridad al estudiar a los hombres más poderosos de su época. La verdadera autoridad no proviene de posiciones o títulos, sino de un carácter forjado a través de procesos específicos. En el Salmo 23, David revela cómo desarrolló la autoridad que lo llevó de pastor de ovejas a rey de Israel. El Señor es mi pastor. Muestra que David entendía el principio fundamental de la autoridad. Fluye de arriba hacia abajo. Antes de liderar a otros, aprendió a ser liderado. Hill observó que los grandes líderes son primero grandes seguidores, personas que saben cómo recibir orientación de fuentes superiores y aplicarla con precisión. La autoridad de David se construyó en el anonimato, cuidando de las ovejas donde nadie lo veía. Hill identificó que la autoridad real se desarrolla en la fidelidad con responsabilidades pequeñas, lejos de los reflectores. Cuando David enfrentó a Goliat, no estaba siendo valiente por primera vez. Estaba aplicando la valentía que ya había demostrado cientos de veces protegiendo a las ovejas de leones y osos. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré. Revela que la verdadera autoridad se prueba en la adversidad. Hill descubrió que los líderes reales se forjan en situaciones en las que no tienen más remedio que encontrar recursos internos que ni siquiera sabían que tenían. El valle no destruye la autoridad, la revela y la expande. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Muestra la autoridad manifestada públicamente. Hill se dio cuenta de que la autoridad no se trata de dominar a otros, sino de crear valor de forma tan consistente que incluso los oponentes se vean obligados a reconocer tu excelencia. La mesa preparada representa una prosperidad que no solo beneficia a David, sino a todos a su alrededor. La diferencia entre un cargo y la autoridad es que el cargo se puede dar, pero la autoridad debe ganarse. Hill identificó que las personas con autoridad real atraen seguidores de forma natural, no por coacción, sino por la competencia demostrada. Sirven primero, lideran después. Bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Revela que la verdadera autoridad deja un rastro positivo. Hill observó que los líderes auténticos son recordados no por el poder que ejercieron, sino por el bien que crearon. La autoridad basada en el carácter se multiplica. La autoridad basada en la fuerza se desintegra. David termina declarando que morará en la casa del Señor por largos días. Una identidad de alguien que ha encontrado su lugar en el orden universal, que entiende su papel en el sistema mayor. Hill descubrió que esta es la marca de la autoridad más elevada. Saber exactamente dónde encajas en el plan universal y ejecutar ese papel con excelencia absoluta. La verdadera autoridad no se trata de controlar a los demás, sino de dominarte a ti mismo tan completamente que los demás naturalmente busquen tu orientación. Napoleon Hill descubrió que detrás de toda gran fortuna existe un patrón no negociable de excelencia en los detalles más pequeños. En el Salmo 23,
David revela este principio cuando declara que el Señor lo hace descansar en pastos verdes y lo guía a aguas de reposo, referencias a la precisión y el cuidado con que se manejaba cada aspecto de su vida. Los pastos verdes no suceden por casualidad. Hill observó que las personas verdaderamente prósperas crean entornos de excelencia a su alrededor. No esperan que aparezcan las condiciones ideales, las cultivan. David sabía que la calidad del pasto, entorno mental, emocional y físico, determinaba la calidad de los resultados. La disciplina de David estaba en los detalles que nadie veía. Mientras otros pastores podían llevar a las ovejas a cualquier pasto disponible, él las guiaba específicamente a los pastos verdes. Hill identificó que esta mentalidad de excelencia en los pequeños detalles es lo que separa a los millonarios de las personas mediocres. Hacen las cosas bien, incluso cuando nadie está mirando. Aguas de reposo revela otro aspecto de la disciplina: crear paz incluso en medio del caos. Hill descubrió que los grandes líderes mantienen una serenidad interior que se manifiesta como claridad de decisión bajo presión. Esta no es una característica natural, es una disciplina desarrollada a través de la práctica constante. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Muestra que David tenía disciplinas específicas para mantenerse alineado con sus principios. Hill observó que las personas exitosas tienen rutinas no negociables para la renovación mental y espiritual. Saben que la excelencia externa es imposible sin la disciplina interna. La frase "por amor de su nombre" revela la motivación detrás de la excelencia. No se trata de impresionar a los demás, sino de honrar los estándares superiores. Hill descubrió que cuando la excelencia se convierte en adoración práctica, deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión natural de un carácter elevado. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, muestra que la disciplina de David no dependía de las circunstancias favorables. Hill identificó que la verdadera disciplina se prueba en la adversidad. Cualquier persona puede mantener los estándares cuando todo va bien. Solo las personas excepcionales mantienen la excelencia cuando todo va mal. El resultado de esta disciplina se expresa en "preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos". Una abundancia visible que es el resultado directo de una excelencia invisible. Hill demostró que la riqueza no es suerte, es una recompensa por la disciplina consistente aplicada a lo largo del tiempo. David sabía que cada detalle importa, que las pequeñas disciplinas crean grandes resultados, que la excelencia es una cuestión de carácter, no de circunstancias. Hill validó esta verdad al estudiar a los más exitosos de su generación. Napoleon Hill descubrió una ley inmutable al estudiar cientos de historias de éxito. Cuanto mayor es la promesa, mayor es el proceso necesario para realizarla. En el Salmo 23, David demuestra una profunda comprensión de esta ley cuando acepta que, aunque ande por el valle de sombra de muerte, es una parte necesaria del camino hacia mesa preparada en presencia de mis enemigos. Hill identificó que todas las personas verdaderamente prósperas pasaron por periodos de preparación que parecían desproporcionados a sus ambiciones iniciales. Andrew Carnegie trabajó en condiciones brutales durante años antes de construir su imperio del acero. Thomas Edison falló miles de veces antes de sus inventos revolucionarios. El proceso no era un obstáculo, era el mecanismo mismo de creación de la grandeza. David pasó años en el anonimato cuidando de las ovejas antes de ser presentado como rey. Hill se dio cuenta de que este periodo no fue tiempo perdido. Fue una universidad donde desarrolló la valentía, el liderazgo, la responsabilidad y la fe que más tarde usaría para gobernar una nación. El proceso de cuidar de las ovejas era una preparación para cuidar de las personas. Valle de sombra de muerte representa los momentos en que el proceso parece interminable y el resultado parece imposible. Hill descubrió que este es exactamente el punto en el que la mayoría se rinde, cuando están al 90% del camino hacia el gran avance. Los que persisten a través de esta fase emergen transformados y equipados para responsabilidades que nunca podrían haber llevado sin esta forja. La genialidad de David fue no resistirse al proceso, sino colaborar con él.
Cuando declara, no temeré mal alguno, no está negando la dificultad, está eligiendo una perspectiva que transforma el obstáculo en oportunidad. Hill demostró que las personas exitosas no evitan el proceso, lo aceleran a través de la actitud correcta. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Revela que David entendía que el proceso tiene un propósito específico. La vara corrige, el cayado guía. Hill identificó que los grandes triunfadores interpretan las dificultades como retroalimentación, no como castigo. Cada desafío trae consigo información sobre los ajustes necesarios para alcanzar el siguiente nivel. El tiempo en el proceso no es lineal, es logarítmico. Hill observó que el desarrollo ocurre a saltos, no en una progresión gradual. Puedes trabajar meses sin resultados visibles y luego experimentar un gran avance exponencial. David lo sabía cuando afirmó que la bondad y la misericordia me seguirán todos los días. Una confianza en que el proceso tiene un final definido y un resultado garantizado. En la casa del Señor moraré por largos días, para siempre. Es la declaración de alguien que ha completado el proceso y ahora opera desde el resultado. Hill descubrió que después de pasar por el proceso correctamente, no vuelves al punto inicial. Te estableces permanentemente en el nuevo nivel de capacidad e influencia. La ley del proceso explica por qué los atajos no funcionan. Hill demostró que los intentos de saltarse la preparación resultan en un éxito frágil que se desintegra bajo presión. El proceso no es un castigo, es una inversión, no es una pérdida de tiempo. Es la creación de recursos internos que sostendrán los logros externos. David abrazó el proceso porque sabía que la alternativa no era llegar al destino más rápido, sino nunca desarrollar la capacidad para sostener el destino cuando llegara. Hill validó esta verdad. El proceso no es el precio que pagas por el éxito, es cómo se construye el éxito. Napoleon Hill identificó que existe una fórmula específica para crear una autoridad real que transforme no solo tu vida, sino la vida de todos a tu alrededor. En el Salmo 23, David demuestra un dominio completo de esta tríada: propósito, plus, identidad, plilus, acción, autoridad verdadera. El propósito de David estaba claro desde el principio: ser un pastor que cuida, protege y guía. Hill descubrió que las personas de verdadero impacto no comienzan preguntando ¿qué puedo ganar?, sino ¿cómo puedo servir? Cuando David declaró «El Señor es mi pastor», estaba identificando su propósito principal: ser una extensión del cuidado divino en la tierra. La identidad de David no dependía de las circunstancias externas. Se veía a sí mismo como alguien a quien nada le faltará, alguien que no teme mal alguno, alguien que tiene mesa preparada, incluso en presencia de los enemigos. Hill demostró que la identidad precede a la realidad. Te conviertes externamente en lo que ya eres internamente. La acción de David era consistente con su propósito e identidad. No solo hablaba de confianza, caminaba a través del valle. No solo declaraba la abundancia, creaba las condiciones para manifestarla. Hill observó que la autoridad real se construye cuando hay un alineamiento perfecto entre lo que dices, quién eres y lo que haces. Cuando estos tres elementos se alinean, el resultado es la autoridad. No una autoridad impuesta, sino una autoridad atraída. Hill descubrió que la gente quiere seguir a alguien que sabe a dónde va, propósito, que es auténtico acerca de quién es, identidad, y que demuestra competencia a través de los resultados, acción. David se convirtió en una autoridad en protección porque su propósito era proteger, su identidad era la de un protector, y sus acciones eran las de alguien que realmente protegía. Cuando Goliat apareció, no fue David intentando ser valiente, fue la valentía manifestándose a través de David. Hill se dio cuenta de que la mayoría de la gente fracasa porque solo tienen uno o dos elementos de la tríada. Tienen un propósito, pero no acción. Tienen una identidad, pero no un propósito claro. Tienen acción, pero una identidad confusa. La autoridad real exige que los tres elementos operen en perfecta sinergia. En la casa del Señor moraré por largos días, para siempre. Es la declaración de alguien que ha encontrado su lugar permanente en el sistema universal.
un propósito alineado con el diseño divino, una identidad establecida en la verdad eterna, acciones que crean un valor duradero. La tríada transformadora no se trata de construir un éxito personal, sino de convertirse en la respuesta a los problemas del mundo. Hill descubrió que cuando dominas esta fórmula, dejas de ser parte del problema para convertirte en parte de la solución. La autoridad real sirve, no se sirve a sí misma. Napoleon Hill hizo un descubrimiento crucial al estudiar a los hombres más ricos de su época. No veían los recursos como fines en sí mismos, sino como herramientas para expandir su capacidad de impacto. En el Salmo 23, David revela esta perspectiva cuando declara que su mesa preparada existe en presencia de mis enemigos. Abundancia con un propósito más grande que la satisfacción personal. Mi copa está rebosando. No se trata de acumulación, sino de un desbordamiento intencional. Hill descubrió que las personas verdaderamente prósperas operan con la mentalidad de un canal, no de un depósito. Los recursos fluyen a través de ellas para crear valor para otros. Cuanto mayor es el flujo, mayor es la capacidad de retener lo que necesitan para expandir aún más su impacto. David sabía que los pastos verdes y las aguas de reposo no eran lujos personales, sino condiciones necesarias para cuidar eficientemente de las ovejas bajo su responsabilidad. Hill identificó que los líderes reales no se sienten culpables por la prosperidad, la ven como una responsabilidad. Cuantos más recursos tienen, más personas pueden servir a un nivel superior. Preparas mesa delante de mí. Revela que la abundancia real no es privada, sino pública. Hill observó que las personas con verdadera riqueza no la ocultan, la usan para demostrar lo que es posible. La mesa no era solo para David, era una invitación visual para que otros creyeran en sus propias posibilidades de abundancia. La perspectiva de David sobre los recursos incluía la responsabilidad generacional. En la casa del Señor moraré por largos días, para siempre. Hill descubrió que los verdaderos constructores de riqueza piensan en términos de legado, no solo en la gratificación inmediata. Toman decisiones hoy que crearán ventajas para las generaciones futuras. Bondad y misericordia me seguirán. Muestra que David entendía el principio de la reciprocidad universal. Hill demostró que cuando usas los recursos para crear un valor genuino para otros, el universo conspira para garantizar un flujo continuo de recursos para ti. La generosidad estratégica no es un gasto, es una inversión en tu propia prosperidad futura. El error que Hill identificó es tratar los recursos como una seguridad personal en lugar de una responsabilidad social. Las personas que acumulan por miedo eventualmente pierden por miedo. Las personas que multiplican a través del servicio crean ciclos autosostenibles de abundancia creciente. David no veía su prosperidad como suerte o privilegio, sino como un equipo para cumplir un propósito mayor. Hill descubrió que esta perspectiva transforma la relación con el dinero de la ansiedad a la gratitud, de la escasez a la abundancia, de la competencia a la colaboración. Los recursos correctos en las manos correctas con la perspectiva correcta se convierten en una fuerza transformadora que eleva no solo a quien los posee, sino a toda la comunidad a su alrededor. Esta es la verdadera función de la prosperidad bíblica. Napoleon Hill descubrió que el conocimiento sin aplicación es una ilusión de progreso. Después de estudiar los secretos de los millonarios e identificar que los mismos principios estaban codificados en el Salmo 23, se dio cuenta de que la diferencia entre quien transforma su vida y quien permanece igual está en una decisión específica: dejar de ser un consumidor de información para convertirse en un aplicador de principios. En este momento, tienes en tus manos algo a lo que pocos en la historia han tenido acceso: la conexión directa entre la sabiduría milenaria y la aplicación práctica moderna. David aplicó estos principios para pasar de pastor anónimo a rey influyente. Hill los sistematizó al estudiar a los hombres más prósperos del siglo XX. Ahora es tu turno de decidir qué harás con esta revelación. La pregunta no es si estos principios funcionan. Hill ya demostró que funcionan. La pregunta es si estás dispuesto a aplicarlos con la misma consistencia que David y los millonarios demostraron.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es una afirmación casual, es una declaración diaria que reprograma tu mente subconsciente para percibir la abundancia donde otros ven la escasez. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No es un versículo para recitar en momentos difíciles. Es una postura mental que debes adoptar antes de que aparezcan las dificultades. Hill demostró que la preparación mental determina el resultado físico. ¿Estás preparando tu mente para la prosperidad o para la limitación? Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. No es una promesa futura, es una realidad que debes comenzar a crear hoy a través de decisiones que demuestren fe en tu capacidad para atraer la abundancia. Cada elección es un voto a favor o en contra de tu propia prosperidad. El momento de la decisión es ahora, no después de que te sientas listo, no cuando las circunstancias mejoren, no cuando tengas más información. Hill identificó que las personas de acción deciden con información suficiente, no con información perfecta. Ya tienes suficiente información. Tu vida después de este momento estará determinada por una simple elección. ¿Vas a aplicar estos principios o vas a coleccionarlos como una curiosidad intelectual? David no estudió el pastoreo como un pasatiempo, lo vivió como una vocación. Hill no analizó a los millonarios como entretenimiento, extrajo principios para la aplicación. La convocatoria es clara. Deja de ser un espectador de tu propia vida. Deja de esperar que el cambio venga de fuera. Asume la responsabilidad total de implementar estos principios y observa cómo tu realidad se transforma de acuerdo con tu nueva programación mental. La abundancia que David experimentó está disponible para ti. La prosperidad que los millonarios de Hill alcanzaron es el resultado de leyes universales que aún funcionan hoy. La única variable es tu decisión de actuar. Napoleon Hill terminó su investigación con una conclusión profética. No existen los accidentes en la vida de las personas que comprenden y aplican las leyes universales del éxito. En el Salmo 23, David hace una declaración que Hill reconoció como la marca de todos los grandes destinados. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, para siempre. Esto no es una esperanza, es una profecía personal, basada en la comprensión de las leyes espirituales que gobiernan los resultados materiales. Hill descubrió que cuando alineas tu pensamiento, identidad y acción con los principios universales, ya no estás sujeto a las casualidades. Te conviertes en el causante de las circunstancias, no en la víctima de ellas. El bien y la misericordia me seguirán. Es la declaración de alguien que entendió el secreto que Hill codificó. Cuando te conviertes en una fuente de valor para los demás, el universo se organiza para garantizar un flujo continuo de recursos para ti. No es karma, es física espiritual. Atraes exactamente la energía que emites. Todos los días de mi vida, revela que David había descubierto la sostenibilidad de la prosperidad. Hill observó que los verdaderos millonarios no tienen días buenos y días malos. Tienen un sistema que produce resultados consistentes independientemente del estado de ánimo o las circunstancias externas. Operan desde los principios, no desde los sentimientos. En la casa del Señor moraré por largos días, para siempre. Es una profecía sobre una identidad permanente. Hill descubrió que cuando realmente cambias tu identidad en el nivel más profundo, ya no vuelves al patrón anterior. No visitas la prosperidad temporalmente, te mudas a ella de forma definitiva. Tu historia no tiene por qué estar limitada por los capítulos que ya han sido escritos. Hill demostró que puedes reescribir el guión de tu vida, aplicando los mismos principios que David usó hace 3000 años. No estás destinado a la mediocridad. No estás condenado a la escasez. No estás atrapado en las limitaciones que otros te han impuesto. El mismo poder que llevó a David del pastoreo al trono, que transformó a hombres comunes en millonarios en la época de Hill, está disponible para ti en este momento. No como un privilegio especial, sino como un derecho universal de quien elige pensar, ser y actuar de acuerdo con las leyes superiores. Tu próxima decisión determinará si continúas siendo un espectador de milagros en la vida de los demás
o si te conviertes en el protagonista de milagros en tu propia vida. El Salmo 23 no es una oración, es una profecía sobre quién puedes llegar a ser cuando asumes la autoridad sobre tu mente, tu identidad y tus elecciones. Fuiste creado para la abundancia. Llegó el momento de reclamar tu herencia. Napoleon Hill siempre terminaba sus enseñanzas con una invitación a una conexión genuina entre mentes que comparten una visión de grandeza. Sabía que la verdadera transformación ocurre cuando los principios se discuten, se aplican y se refinan en una comunidad de personas comprometidas con el crecimiento. Si esta revelación sobre el Salmo 23 ha tocado algo profundo en ti, si has reconocido verdades que siempre supiste intuitivamente, pero que nunca habías visto organizadas de esta forma, esto no es una coincidencia. Hill descubrió que las personas destinadas a la abundancia son atraídas magnéticamente a la información que confirma y expande este destino. Tu interacción con este contenido es un indicador de dónde te encuentras en tu camino. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti resuena con estos principios. Esta resonancia no es accidental, es el reconocimiento de verdades que ya existen dentro de ti, esperando ser activadas. Ahora te necesito para algo específico. En los comentarios, escribe la palabra transformación, seguida de cuál de los 23 versículos del Salmo te ha impactado más y por qué. No se trata de teología o interpretación religiosa. Se trata de qué principio práctico estás listo para aplicar en tu vida hoy. Esta no es una solicitud casual de compromiso. Es una invitación para que declares públicamente tu intención de pasar de la teoría a la práctica. Hill descubrió que cuando expresas un compromiso públicamente, tu mente subconsciente intensifica los esfuerzos para demostrar que tu declaración es correcta. Además, quiero que compartas este contenido con al menos una persona que sepas que está buscando un gran avance en alguna área de su vida. Hill demostró que el conocimiento multiplicado es conocimiento fortalecido. Cuando enseñas, aprendes. Cuando compartes verdades transformadoras, se arraigan más profundamente en tu propia conciencia. Si tienes una historia de cómo ya has aplicado alguno de estos principios y has visto resultados, compártela también en los comentarios. Tus victorias inspiran a otros a creer en lo que es posible. Hill siempre dijo que el testimonio personal de transformación es más poderoso que 1000 teorías. Esto es más que una llamada a la acción. Es una invitación a unirte a un linaje de personas que han elegido aplicar la sabiduría antigua para crear realidades extraordinarias. David lo hizo. Los millonarios que Hill estudió lo hicieron. Ahora es tu turno. No dejes pasar este momento. La diferencia entre la inspiración temporal y la transformación permanente está en la acción que tomas en los próximos minutos. Comenta, comparte, declara tu intención. Tu vida futura está esperando tu decisión presente. La abundancia que siempre supiste que mereces está al otro lado de la acción que estás a punto de tomar.